Buenas, buenas, bienvenidos al podcast de Inteligencia Aumentada. En el episodio de hoy, ¿qué es inteligencia artificial? Parte 2. Sin más preámbulos, empecemos. Este podcast es para todos aquellos que les interesa el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning, también para los que se dedican o se quieren comenzar a desarrollar en el mundo de la inteligencia artificial, pero especialmente también para los que quieran cambiar de carrera profesional y comenzar a desarrollar soluciones con inteligencia artificial, ya sea como hobby, incorporarlas en su trabajo actual o incluso cambiar completamente de carrera profesional. Buenas, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a continuar con lo que empezamos en el episodio anterior, explicando un poquitito qué es la inteligencia artificial, qué es capaz de hacer, cuáles son sus limitaciones para intentar desambiguar un poquitito algunos conceptos que se tienen sobre lo que es la inteligencia artificial o qué no es también. Explicamos un poco también qué era el machine learning con este concepto de cajas una dentro de otra o de muñecas rusas para entender que el machine learning en realidad es una subárea de la inteligencia artificial que es la que abarca todo. Y habíamos terminado el episodio anterior comentando que dentro de los distintos modelos de machine learning que se utilizan, hay uno que particularmente captó mucho interés al punto que tuvo su propia área, que es el aprendizaje profundo o el deep learning, que es de lo que vamos a hablar ahora al comienzo de este episodio. Como dijimos, el aprendizaje profundo es una subdisciplina del machine learning, es decir, es una cajita que está dentro de la caja del machine learning, que se centra básicamente en el uso de lo que se le llaman redes neuronales profundas para aprender patrones y relaciones complejas entre los datos. Con este enfoque, la idea era buscar simular el funcionamiento del cerebro humano para que las máquinas puedan aprender y mejorar por sí mismas, así como lo hacemos nosotros. Cada elemento básico que componen estas redes neuronales se lo llaman justamente neuronas porque en su momento, cuando se crearon hace varias décadas ya, se creía que simulaba el comportamiento de una neurona biológica. Sin embargo, hoy día ya no se está tan seguro de si esta representación es la más fiel. Pero bueno, el concepto se siguió utilizando para lo que es el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo o deep learning, porque me gusta a veces usar el término correcto en nuestro idioma, pero también es cierto que en la jerga ya se acostumbró mucho a decir deep learning, así que lo voy a usar indistintamente durante todo el episodio uno u otro, ¿no? Bueno, este área, lo que es el deep learning, se ha convertido últimamente en una herramienta fundamental para abordar problemas que antes se creían que eran imposibles de resolver con una computadora. Es decir, que una computadora no era capaz o no tenía la potencia o la habilidad, no era capaz de ser programada para resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, el reconocimiento de patrones en imágenes o comprender el lenguaje natural con el que hablamos las personas, como vamos a ver más adelante que ahora sí es posible gracias a esto. Ahora bien, a diferencia de otros enfoques de Machine Learning que existen donde por ahí utilizan modelos lineales o no lineales, el aprendizaje profundo utiliza redes neuronales profundas que imitan la estructura del cerebro humano. Estas redes neuronales están compuestas por lo que se le llaman capas de neuronas que procesan la información de manera jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que gradualmente van aprendiendo a identificar patrones y relaciones cada vez más complejos en los datos. Imaginémonos que tenemos, nuestra red está compuesta por distintas capas y cada capa está compuesta por neuronas. Pensemos en las neuronas como si fuesen pelotitas que adentro, o sea, uno le ingresa información y adentro hace un procesamiento y arroja un resultado. Bueno, imaginemos esto para hacernos la idea visual, ¿no? Esto obviamente con una imagen se explica muchísimo más sencillo, pero bueno, lamentablemente el podcast no tiene imagen, tendríamos que ir a alguna plataforma como YouTube para explicarlo mejor. Pero imaginemos, ¿no?, que una capa de neuronas es una hilera de estas pelotitas, de estas cajitas, donde ingresamos datos, los van procesando cada una de estas neuronas de forma independiente y cada una arroja un resultado. Todos estos resultados que arrojan los podemos usar como entradas para una siguiente capa, es decir, una siguiente hilera de neuronas que procesan esa información ya preprocesada anteriormente y arrojan nuevos resultados. Así podemos agregar distintas capas de neuronas que van utilizando el dato de la capa anterior para ir trabajando.
como estos datos anteriores ya están preprocesados, permite ir reconociendo patrones en los datos cada vez más complejos. Vamos a ver más adelante con uno de los ejemplos cuando veamos una de las subáreas del Deep Learning, cómo entra en juego esto de aprender patrones cada vez más complejos. Hoy día ya se utiliza con éxito en aplicaciones como por ejemplo reconocimiento de imágenes, donde las redes son capaces de identificar patrones complejos en las imágenes, es decir, formas dentro de las imágenes y distinguir diferentes objetos o características. También hoy día se utiliza en el procesamiento del lenguaje natural, donde las redes pueden analizar grandes cantidades de texto y aprender a entender el significado de las palabras y frases, teniendo en cuenta el orden en el que están en una frase y todas las palabras anteriores y posteriores que entran en juego en la frase para darle sentido y contexto a lo que uno está escribiendo. También se utilizó mucho en lo que es la toma de decisiones automatizada, donde pueden aprender a tomar decisiones basadas en una gran cantidad de datos. A diferencia de un cerebro humano, estas redes pueden procesar una cantidad de información muchísimo mayor a la que pueda procesar un cerebro humano y obviamente a una velocidad mucho más rápida. Entonces esto nos permite tomar decisiones en situaciones cada vez más complejas y con una precisión mucho mayor porque podemos atender la relevancia de mucha más información que si lo hiciéramos los humanos. Por ejemplo, estos algoritmos podrían utilizarse para predecir el comportamiento de clientes en función de su historial de compra y poder recomendar cuál es el mejor producto que puedan querer. O, no sé, por ejemplo, predecir precios de acciones en función de las tendencias del mercado y tomar una decisión de si conviene comprar o no un determinado papel. Otra área del aprendizaje automático que se utiliza mucho, que es relativamente nueva, es para la generación de datos, ya sea texto, imágenes o datos estructurados o tabulares. El más popular por ahí, que se dio mucho auge en este último tiempo, con la aparición del ChatGPT, es la generación de texto, donde estas redes pueden generar texto que se asemeja a el habla humana, o en este caso a la escritura humana. Por ejemplo, algoritmos de aprendizaje profundo pueden utilizarse para generar descripciones de imágenes. Nosotros le damos una imagen y nos describe qué hay en la imagen. O por ejemplo, generar subtítulos para películas. Es decir, a partir del audio que recibe de la película, lo comprende, lo traduce a texto y lo implementa como subtítulo. De esta forma ya no nos tenemos que poner nosotros a escribir el subtítulo segundo a segundo para que coincida con la voz del actor. De esta manera ya lo haría de forma automática y en un par de minutos. Ahora bien, a pesar del éxito que tiene el Deep Learning en muchas aplicaciones, también tiene ciertos desafíos, ciertas limitaciones. Uno de los principales desafíos que tiene es la necesidad de grandes cantidades de datos para entrenar las redes neuronales profundas, ¿no? Es decir, la cantidad de datos que se necesita es muchísimo mayor que por ahí en algún otro modelo. ¿Por qué es esto? Porque como nosotros tenemos las distintas capas, ¿sí? que al principio comienzan, por llamarlo de alguna manera, no es el término correcto, pero como vacías, como que no conocen nada, hay que empezar de cero a enseñarles cómo entender estos datos, cómo ir procesándolos y ajustándolos. Entonces, la cantidad de datos que es necesaria para procesar es grande. Entonces, eso es una cierta limitación que tienen estos algoritmos. Se pueden hacer cosas como lo que se le llama la transferencia de conocimiento o transfer learning, que es utilizar redes neuronales que ya han sido preentrenadas con otros datos y solamente entrenar o reentrenar las últimas capas de la red a partir de un conjunto más pequeño de datos y más enfocados en el área o en la disciplina o en el ámbito en el cual nosotros lo querramos utilizar. Por ejemplo, si utilizamos algoritmos de reconocimiento de imágenes, podemos utilizar redes neuronales que fueron preentrenadas con un conjunto muy grande de imágenes generales, de todo un poco, pero si a lo último lo queremos utilizar para reconocer no sé, distintos modelos de auto, bueno, podemos reentrenar solamente las últimas capas, aprovechando que en las anteriores ya aprendió a reconocer ciertos patrones en las imágenes y solo reentrenarlo para que se especifique en reconocer distintos modelos de auto. De esta manera la cantidad de datos que podemos llegar a requerir quizás es un poco menor, pero bueno, ya eso del
del transfer learning es otro tema, ¿no? Dentro de lo que es deep learning. Pero bueno, la idea es entender el concepto de qué es todo esto del deep learning o el aprendizaje profundo. Otra cosa que puede pasar, ¿no? Como cualquier modelo de machine learning, es que sean propensas al sobreajuste. ¿Qué quiere decir? Que si por ahí hacemos una red neuronal muy grande o muy profunda, con muchas capas, puede llegar a sobreajustar los datos. Es decir, aprender muy bien a reconocer los datos que le estamos dando, ¿sí? Y se concentra tanto en reconocer perfectamente los datos que nosotros le dimos, que después no sabe o no está bien entrenada para generalizar sobre datos que no vio antes, que es justamente para lo que uno quiere este tipo de algoritmos. Entonces, para abordar este tipo de desafíos, ¿sí? Los investigadores que han trabajado en todo esto de redes neuronales fueron desarrollando distintas técnicas de entrenamiento y optimización de este tipo de redes, ¿no? Y también fueron explorando nuevas arquitecturas de redes, es decir, cómo están armadas, cómo están conectadas entre sí las neuronas y las distintas capas para poder ser más eficientes o fáciles de entrenar o para evitar este tipo de inconvenientes como el sobreajuste o el overfitting, como se le conoce en inglés. Bueno, en resumen, con todo esto que le estamos contando, está claro que el aprendizaje profundo o el deep learning, o sea, vino para quedarse, no es un modelo más de machine learning, y que tiene muchas ventajas. A pesar de que tiene estos desafíos, tiene un montón de ventajas y se utiliza en un montón de disciplinas. La cantidad de campos donde se puede aplicar es tan grande como campos existan. O sea, se puede utilizar en la medicina, en la robótica, en la industria, en los negocios, en la bolsa de valores, en el deporte, en la música, en un montón de lados. Casi que no hay lugar donde no se pueda aplicar el deep learning. Ahora bien, como decimos, tiene tantas aplicaciones y tiene tanta potencia, tanto poder, que se trabajó mucho en este área. Muchos investigadores dedicaron años a mejorar todas estas disciplinas, al punto que crearon arquitecturas de redes neuronales, es decir, formas de conectarlas que nos permitieron especializarnos en ciertas áreas. Los hicieron más específicos para ciertas áreas en especial, como mencioné hoy anteriormente. Las dos más grandes o las dos más notorias son la visión por computadora o computer vision y el procesamiento del lenguaje natural o natural language processing. ¿Qué es esto del computer vision? Que es como una de las vedettes del deep learning y particularmente es el área que a mí más me interesa, a mí me apasiona. Es para mí las cosas que se pueden hacer con deep learning dentro del computer vision para mí son asombrosas. ¿Y en qué consiste esto? A ver, la visión por computadora es, como dijimos recién, no es una de las ramas del deep learning que se encarga de enseñar a una computadora a ver, entre comillas, y entender imágenes y videos como lo haría un ser humano. Dicho de una forma un poco más poética, es como dotar a las computadoras de ojos, ¿sí? Darle la capacidad de ver, de ver una imagen, de ver un video y de extraer información de ahí y entender qué es lo que hay en esa imagen o qué se está haciendo o entender la semántica de un video a partir de las imágenes que reconoce. Esta tecnología lo que hace es permitirnos analizar gran cantidad de información visual de manera rápida y eficiente. Y lo que hace esto es darle un montón de campos de aplicación, es decir, abrir lo que es el deep learning a un montón de otros campos de aplicación. Por ejemplo, reconocimiento facial. Con deep learning, con computer vision podemos reconocer, o sea, identificar rostros y aparte de identificar dónde hay un rostro en una imagen o en un video, identificar de qué persona se trata. Podemos hacer seguimiento de objeto en movimiento, podemos identificar patrones en imágenes, clasificación de imágenes. Y para lograr esto, lo que hacen estas redes tienen una arquitectura particular que introduce una operación matemática que se le llama convolución, que lo que hace es va procesando las imágenes, ¿sí? Como una matriz de datos o para el que no está habituado a los términos matemáticos, como una grilla, ¿sí? Como una cuadrícula de datos que sería cada puntito o cada píxel de la imagen. Y lo que hace es va reconociendo patrones cada vez más complejos. Por ejemplo, las primeras capas de la red va reconociendo líneas rectas, verticales, horizontales, diagonales. Después la siguiente capa toma esta información y permite reconocer patrones más
complejos a partir de todo esto, como por ejemplo esquinas. Y la siguiente capa detecta curvas. Y a partir de esto la otra capa puede detectar, por ejemplo, un ojo o una nariz. Y así va, en cada sucesiva capa va utilizando el grado de complejidad que detectó en la anterior para ir detectando formas cada vez más complejas. Esto es lo que yo me refería al principio del episodio, con que cada capa de la red neuronal va identificando patrones cada vez más complejos a partir de los anteriores. ¿Sí? Como expliqué recién, este reconocimiento de las partes de la cara. ¿Sí? A partir de figuras simples va detectando después figuras cada vez más complejas y nos permite detectar con fineza y ajustar este tipo de algoritmos para detectar figuras bien complejas como puede ser una figura orgánica, ¿no? un ser vivo. Esto también se puede llevar a lo que es video, no solamente imagen. Si uno puede analizar video y a partir de la imagen que se analiza en el video, por ejemplo, saber dónde están determinados objetos y a medida que va avanzando el video los puede ir siguiendo. Si uno puede con esto, por ejemplo, controlar la cantidad de gente que entra y sale de un negocio. Si instalando una cámara afuera, o sea, identifica a la persona en la imagen y cuando la persona cruza una zona de la pantalla, que sería la puerta de entrada, cuenta como que la persona entra y cuando ve que una persona cruza pero para el otro lado, cuenta como que una persona sale. Y de esa forma uno puede también conocer el flujo de clientes en un supermercado, por ejemplo, y saber las horas donde más gente entra o más gente sale, donde más flujo de gente hay, cuando está más lleno, cuando está más vacío, o sea, gracias a lo que es la visión por computadora. De la misma manera, otra área del Deep Learning que tiene una gran importancia y que tuvo como su área propia es la del procesamiento del lenguaje natural o Natural Language Processing. ¿Qué es lo que hace esto? Se diseñó una otra arquitectura de red neuronal que involucra el concepto de memoria. ¿Qué significa esto? Uno, como yo lo venía explicando, cada capa de una red neuronal toma la capa anterior o los datos de la capa anterior, ya sea como datos de entrada para generar nuevos datos para la capa siguiente o ya para la salida. Este tipo de arquitectura lo que hace es, tiene en cuenta también los datos de todas las capas anteriores. Eso lo que hace es que la computadora pueda tener una suerte de memoria, por llamarlo de alguna manera. Entonces, para procesar datos que tienen dependencia temporal, es esencial. Como por ejemplo lo que es la escritura. Uno cuando escribe una oración, cada palabra cobra un sentido en relación a todas las palabras que se escribieron anteriormente en la oración. Para poder entender la semántica de la frase y el orden de la palabra en la oración o de qué otras palabras está acompañado, hace que pueda cambiar todo el sentido de la frase. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que en la frase está la palabra quiero. Bueno, eso va a denotar anhelo de una persona por algo, pero si antes de esa palabra está la palabra no, justamente lo que está indicando es totalmente lo contrario. Entonces, reconocer las palabras anteriores es fundamental para poder darle contexto y sentido a toda la frase. Bueno, algoritmos complejos como los que se ven hoy día como ChatGPT, lo que permite es no solo recordar palabras anteriores, sino también oraciones completas, es decir, puede recordar todo un párrafo y más también. Y eso lo que hace es darle no solo contexto a la oración, sino también un contexto situacional, porque uno puede ir construyendo una conversación sobre lo que se fue hablando anteriormente y el algoritmo recuerda de todo lo que se fue hablando y puede ir mejorando la conversación y también aprender del contexto e ir adaptándose. Por eso uno puede, por ejemplo, a ChatGPT, que combina procesamiento del lenguaje natural para entender lo que le pedimos nosotros y también generación de datos para darnos la respuesta, puede ir a medida que nosotros le vamos preguntando y recordando todo lo que le fuimos pidiendo y por ahí, por ejemplo, se usa mucho ChatGPT en lo que es creación de contenido, en marketing. Entonces uno puede pedirle que, no sé, por ejemplo, nos dé una lista de, no sé, las 10 razones por las cuales a una persona le puede gustar ir a pescar. Entonces por ahí, ChatGPT toma esos datos, ¿no? Y genera una respuesta. Por ahí no nos gusta el punto 3 de esas 10 razones. Entonces uno le dice, mira, no me gusta el punto 3, por ahí, cámbialo. Y recuerda cuáles eran todas esa lista que creó y la cambia. Y ahora le decimos, bueno, ahora junta todo esto y narrámelo como si fuese una historia. Entonces recuerda todo eso y lo narra. Bueno, eso de recordar es la clave para todo esto del procesamiento del lenguaje natural y hace que sea tan potente y que nos permita hacer tantas cosas.
También este tipo de arquitecturas con memoria se puede utilizar para analizar datos temporales y series de datos que tienen consecuencia temporal. Por ejemplo, analizar la historia de precio de un producto o de una acción en la bolsa de valores nos puede permitir predecir de qué forma se va a comportar a futuro. ¿Por qué? Porque no solo importa el dato actual, sino que importa todo el comportamiento previo de cómo vino el dato. Si, por ejemplo, si el precio vino creciendo sostenidamente, muy probablemente el precio siga creciendo. En cambio, si el precio vino oscilando, sí puede llegar a reconocer patrones en esa oscilación y saber cómo se va a comportar a futuro. Entonces, esta capacidad de darle como memoria a las redes también se convirtió en una pieza clave en lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, tanto con Computer Vision como con procesamiento de lenguaje natural, es decir, tratamiento de imágenes como tratamiento de texto, nosotros siempre estamos hablando de que se le da un dato de entrada y genera una salida, una respuesta, ¿sí? Con respecto a esa imagen o con respecto a ese texto. Bueno, un área del Deep Learning que también cobró mucho auge últimamente es la de generación de datos. ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes sintieron hablar de algoritmos como, dijimos recién, ChatGPT, para generación de texto, o DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, que lo que hacen todos esos algoritmos que nombré últimos es, a partir de una entrada de texto, o un prompt como usted le llama, nos genera una imagen. Entonces, bueno, ahí tenemos una combinación de procesamiento de lenguaje natural con computer vision o con imágenes por computadora, pero para la generación de datos. Es todo un área de la inteligencia artificial que ya no es tan nueva, pero bueno, ya llevo unos años dando vuelta, pero últimamente con la aparición de las redes adversarias redes neuronales adversarias o las GANs, le permitió a estos algoritmos aprender a generar datos a partir de un dato inicial. Este tipo, sin entrar en detalle técnico, lo que hace básicamente tiene como dos subredes. Una se encarga de generar el dato, por ejemplo, en este caso de generar la imagen, y la otra red se encarga de identificar si esa imagen es falsa, o sea, es generada artificialmente por la computadora o no. El caso típico paradigmático que siempre se usa para ejemplificar esto es el del falsificador y el detective. Es decir, el falsificador trata de hacer justamente falsificaciones cada vez más fieles a la versión original y el detective trata de identificar si estas pinturas son falsificaciones o no. Bueno, la red va aprendiendo a partir de eso, entonces va aprendiendo a generar imágenes que al detective le cuesta cada vez más detectar que esa imagen es falsa. Entonces, cuando logra burlar a esta entidad, esa imagen se toma como buena, ¿sí? como real, y es la que termina generando. Entonces, fíjense con esto la cantidad de cosas que se pueden hacer ahora, porque se pueden generar imágenes, como dijimos, se puede generar texto, como hace ChatGPT, pero sin ir a esos casos, se puede también, por ejemplo, generar datos. Uno siempre busca datos para entrenar modelos. Bueno, hay una forma sintética de generar datos. A partir de esto uno puede entrenar un modelo que nos genere, por ejemplo, datos de comportamientos de compra de un cliente. Obviamente hay que entrenarlo a partir de datos anteriores, ¿no? de clientes que han comprado para ver cómo se comporta un cliente que compra, pero se puede utilizar para generar cualquier tipo de datos. Se puede utilizar para generar imágenes de una cierta característica para entrenar un modelo. Si nos faltan, por ejemplo, imágenes en el conjunto de datos para entrenar modelos, se pueden generar con este tipo de modelos y así tener un conjunto de datos mucho mayor. Bueno, como pueden ver, el Deep Learning es un área enorme. Podríamos hacer varios episodios, podemos hacer una temporada entera si queremos. No sé si no voy en la próxima temporada, porque esta ya estamos casi llegando a su fin, a hacer una serie de episodios sobre el Deep Learning y hablar un poco más en detalle de cada uno de estos episodios o incluso pasarla a YouTube. No sé si hasta incluso no la hacemos en YouTube y la hacemos más visual para poder entender un poco mejor cómo funciona todo esto y las capacidades que tienen las redes neuronales. Pero bueno, la idea era mostrarles y contarles un poco qué es el Deep Learning. Y acá entre paréntesis les digo un poquito que lo que hace mucha gente cuando hablábamos de desambiguar los conceptos de inteligencia artificial es confundir Deep Learning con inteligencia artificial. En mi caso particular yo lo utilizo, les pido disculpas si los confundo, pero
Como inteligencia artificial es un concepto amplio que en realidad no hace mención a ningún área en particular, sino a toda una disciplina global, tomo ese término y me gusta utilizarlo para diferenciar el deep learning del resto de los modelos de machine learning. Porque de hecho, cuando uno dice machine learning, puede estar incluyendo al deep learning también, como vimos, porque es una caja que está dentro de la caja del machine learning. Pero como el deep learning ya tiene toda su área, con todas sus complejidades, me gusta diferenciarlo. Y una forma de diferenciarlo es o bien llamándolo deep learning, o por ahí comúnmente se le suele decir directamente inteligencia artificial a eso. Y a los otros modelos de machine learning por ahí llamarlos machine learning clásico, y que son todos los modelos que ya mencionamos en el episodio anterior, como árboles de decisión, regresiones lineales, regresiones logísticas, random forest, XGBoost, máquina de soporte vectorial, bueno, todos esos modelos, llamarlos por ahí machine learning clásico, y a todo lo que es redes neuronales o deep learning también se les suele llamar inteligencia artificial. Ahora bien, acá nos vamos a ir un poquitito de la caja, ¿sí? Para explicar estos últimos dos conceptos, porque son conceptos que por ahí no están del todo contenidos adentro de una caja. Ahora vamos, imaginémonos en la cabeza, cerremos un poquito los ojos e imaginémonos a cada una de estas áreas, en vez de como cajas una dentro de la otra, como círculos, dibujados en un papel, o conjuntos o diagramas de Venn para el que se lo acuerda de la primaria, del secundario, ¿sí? Un círculo grande que sería la inteligencia artificial, adentro un círculo, totalmente dentro de este círculo que se llama Machine Learning, adentro de Machine Learning un círculo que sería el Deep Learning, ahí adentro si queremos dos circulitos más chiquititos que serían el Computer Vision y el procesamiento del lenguaje natural, pero ahora vamos a dibujar un conjunto que está parcialmente contenido dentro de lo que es inteligencia artificial y Machine Learning y parte fuera, que está como ahí en la mitad, que es lo que es la ciencia de datos. ¿Sí? La ciencia de datos también es otra área que confunde un poco en la terminología, porque a veces se lo suele confundir con Machine Learning, a veces se lo suele confundir con el análisis de datos. Entonces también es un concepto que por ahí me gustaría explicar y aclarar. Si bien este podcast o este canal de inteligencia aumentada, la idea es enfocarnos más para el lado de Machine Learning y particularmente lo que es Deep Learning, me gusta aclarar esa ambigüedad también que hay porque mucha gente se confunde con lo que es ciencia de datos. La ciencia de datos, ¿sí? Es una disciplina que se enfoca en el análisis y la interpretación de grandes cantidades de datos. ¿Sí? Básicamente es eso. Ahora bien, como vimos en el episodio anterior, el aprendizaje automático era una subdisciplina de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y modelos que permite a las máquinas aprender y mejorar su rendimiento a partir de los datos. Y eventualmente reconocer o identificar datos nuevos que nunca vio, es decir, aprender a generalizar esa detección para poder identificar datos que antes no vio. Si bien son conceptos distintos, la relación entre la ciencia de datos y el aprendizaje automático es muy estrecha. ¿Sí? La ciencia de datos utiliza también técnicas de aprendizaje automático para encontrar patrones y tendencias en los datos, ¿sí? Mientras que el aprendizaje automático a su vez utiliza datos para entrenar modelos que puedan aprender y mejorar su rendimiento. En lo que es ciencia de datos se utiliza, como dijimos recién, el aprendizaje automático, pero no todo es aprendizaje automático. Es decir, la ciencia de datos también a su vez tiene subcomponentes. Un componente muy grande que tiene es lo que es el análisis de datos. Que esto sí sería un conjuntito dentro de lo que es ciencia de datos que no se intersecta con lo que es el machine learning. A ver, no, el análisis de datos es la parte de la ciencia de datos que no está dentro del campo de la inteligencia artificial. ¿Sí? Si bien a veces se suelen mencionar como en simultáneo, ¿no? Análisis de datos, ciencia de datos, aprendizaje automático, inteligencia artificial. Por eso quería hacer esta aclaración para saber también o conocer un poco mejor qué es el análisis de datos y la diferencia con respecto a las otras áreas como mencionamos recién. El análisis de datos es la parte de la ciencia de datos que se enfoca en el proceso de examinar, limpiar, transformar y modelar los datos, pero con el objetivo de obtener información útil y valiosa, o lo que se le conoce como los insights. Pero la idea es presentar, o sea, procesar esos datos y presentarlos, o sea, construir nuevos datos o nueva información que nos permita tomar decisiones.
¿Sí? El nombre, análisis de datos, para eso es un poco autoexplicativo. Lo que pasa es que se genera toda esta confusión de decir, bueno, entonces, ¿qué es la ciencia de datos? Porque en realidad cuando uno analiza datos, lo está explorando, procesando, investigándolos, está haciendo un poco de ciencia con los datos. Entonces, ¿hasta dónde es ciencia de datos? ¿Hasta dónde es análisis de datos? Muchos dicen por ahí que la ciencia de datos es el análisis de datos más la componente de Machine Learning. Y si bien no es la definición exacta, pero es un concepto bastante acertado como para tener una idea general de lo que es cada uno. ¿Sí? Tenemos el análisis de datos, que es todo esto que explicábamos recién, ¿no? De procesar los datos para obtener información valiosa que nos ayude a tomar decisiones. Y si aparte le incorporamos algoritmos o modelos que aprenden de esos datos para tomar automáticamente la decisión, combinamos lo que es el aprendizaje automático con el análisis de datos y construimos lo que es la ciencia de datos. Podríamos ir por ahí más en detalle explicando del análisis de datos, qué se puede hacer, qué herramientas se utilizan y todo, pero la idea era de tener un concepto, aunque sea general, aunque sea mirar por la mirilla de la puerta, a ver qué es el análisis de datos y la ciencia de datos, como para diferenciarlo del resto y ubicarlo en este esquema de diagramas que veníamos explicando. ¿Sí? Pero como dijimos, este podcast desde inteligencia aumentada, la idea es centrarnos más en lo que es el Machine Learning y particularmente en aquellos modelos de Machine Learning que se les llama Deep Learning, que ahora ya los conocemos, ya no son familiares, ya estamos habituados, ya no digo que somos expertos, pero ya sabemos qué es cada uno, sabemos diferenciar, ya ahora cuando se hable de uno o de otro ya podemos entender a qué se refiere. Cuando se habla de Machine Learning, cuando se habla de Deep Learning, si alguno dice Machine Learning clásico, si alguno dice inteligencia artificial y habla de Machine Learning, bueno, saber que se está refiriendo por ahí al área del Deep Learning. Ese era el objetivo de este episodio y aclararles un poco a ustedes el panorama de qué es y no es cada uno de estos conceptos, sobre todo porque en el próximo episodio vamos a intentar contar un poquitito los distintos roles que hay en el ámbito de la inteligencia artificial y para eso era necesario conocer un poquitito las áreas que hay para saber los distintos roles que pueden existir. Así que espero que este episodio les haya gustado, les haya resultado interesante, esta segunda parte, la primera también, que les haya quedado un poco más claro a los distintos conceptos. Si les gustó, por favor suscríbanse en la plataforma de escucha que estén utilizando. Si consideran que el podcast vale la pena, denos por favor las 5 estrellas para que el algoritmo nos pueda encontrar y nos pueda recomendar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo de nosotros, que es querer cambiar de carrera profesional y no animarse o no saber cómo, o necesitar ese cambio de carrera y no darse cuenta que lo están necesitando. Entonces esas 5 estrellas, la verdad, que nos vienen muy pero muy bien. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, @inteligenciaaumentada. Me pueden seguir en mi perfil de LinkedIn, Luciano de Arriba, que es mi nombre y mi apellido, donde ahí voy a ir generando también contenido relacionado con todo esto del cambio de carrera profesional. Pero por ahí va a ir contenido más asociado a lo que es la inteligencia artificial, las cosas que se hacen, las cosas que se pueden hacer, cosas que por ahí yo estoy haciendo. Ahí, tanto en LinkedIn como en Instagram, nos pueden dejar comentarios, sugerencias, críticas, nos pueden pedir contenido que a ustedes les parezca que falta o que necesitan o que les gustaría que hablemos más en profundidad de algún tema que quizás se habló. Escríbanos ahí que nosotros leemos todos los mensajes y los respondemos. Y la verdad que nos sirve mucho porque nosotros queremos ayudarlos a ustedes a poder hacer este cambio de carrera profesional hacia el mundo de la inteligencia artificial. Y la verdad que conocer sus necesidades y sus dolores, sus miedos, a saber qué es lo que están pensando, por lo que están pasando, nos da a nosotros información muy valiosa para generar contenido más ajustado a sus necesidades. Así que por favor, les pido que se animen, se acerquen y escriban, saluden aunque sea. Nos gusta a nosotros charlar, ayudar, provocar esta relación cotidiana, esta conversación, esta cercanía. Queremos también tener contacto de forma más personalizada con ustedes, no solamente de esta forma unidireccional a través del podcast. Queremos que nos escriban, que nos contacten. Pueden preguntarle a cualquiera de las personas que nos han escrito a nuestra cuenta de Instagram o a LinkedIn, que nos gusta a nosotros entablar conversación, conocerlos un poco más a ustedes también, saber por lo que están pasando. Así que, bueno, tienen un montón de canales, los invitamos a seguirnos a través de cualquiera de ellos o de todos, si tienen ganas.
y nos vemos en un próximo episodio del podcast de Inteligencia Aumentada, donde espero encontrarlos ahí escuchándonos. Muchas gracias. Chao.